Buscamos un analista, buscamos a alguien que nos pueda explicar qué es lo que pasó, cuál es su punto de vista, reflexivo, como es el doctor Pablo Hueve, a quien estamos saludando. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días, aunque estimo que es una forma de decir nada más. Buenos días, doctor. Coincido. ¿Qué tal, Mariano, Pablo, compañeras, compañeros de Canal 13, Teleaudiencia Federal? Mis saludos en este día tan especial. Bueno, ¿cuál es su óptica de lo que sucedió? ¿Cómo lo vio? ¿Estaba Argentina en un clima como para ver imágenes de estas que parecían absolutamente desterradas? Sí, lamentablemente sí. Les voy a comentar algo. Precisamente hace 2 semanas, tanto en la Universidad de Río Cuarto como en la Universidad de Villa María, dábamos un tema en una asignatura en Relaciones Internacionales precisamente que tenía que ver con el terrorismo, y la pregunta que uno le hacía a los estudiantes era ¿qué es lo que hace que yo, una persona aparentemente normal, de un día para el otro, considero que o Pablo o Mariano son 2 personas cuya existencia es lesiva para mí y que por lo tanto es, entre comillas, legítimo para mí tomar un arma y terminar con la vida de ellos? Hay muchos autores que han estudiado la psicología de la violencia, pero para llegar, tanto Mariano como Pablo, a que alguien tome un arma e intente quitarle la vida a otra persona, tiene que existir, bueno, no quiero utilizar la frase caldo de cultivo, pero sí un contexto. Para llegar a ese contexto hay un proceso en el que tiene mucho que ver el discurso. El discurso no es frente a un micrófono. El discurso es lo que vamos construyendo. No, se lo voy a explicar a ustedes dos, que son maestros en comunicación y que conocen esto. Pero hay un proceso que va de crisis de legitimidad, conflicto de legitimidad y crisis de representación política. A partir de ahí, lo que yo puedo decir es, Mariano, Pablo, no estoy de acuerdo con lo que dicen, pero cuidado, a partir de esa frase, yo sostengo la legitimidad de ustedes dos para seguir hablando en Canal 13. En otro momento, yo agravo esto y ya la cuestión es, esos 2 periodistas me tienen cansado, ya los deshumanicé, ya no son Mariano y Pablo, ya son esos 2 periodistas. Hasta que en un determinado momento yo insisto en que ¿qué tienen que opinar esos periodistas sobre temas que a mí me preocupan y me conciernen? A partir de ese momento, esto es un proceso largo, a partir de ese momento yo ya no solamente que los deshumanicé a ustedes, sino que he generado las condiciones para considerar que la existencia de ustedes dos es lesiva para mí. Cierro acá. El hecho de las permanentes frases, que no son frases sueltas, de Elisa Carrió, una Patricia Bullrich que sale a la madrugada a pegarle al presidente Alberto Fernández porque dice ella que responsabiliza a la oposición ante un hecho de violencia individual. Cuidado con las palabras, insisto, cuidado con las palabras, pero no condeno el atentado. Cierta prensa, yo ayer en la tarde, lo comenté a última hora de ayer en las redes sociales, me subí a un taxi en Córdoba, estaban con un tal Babi Echecopar al aire. Las groserías que dijo, refiriéndose a la familia de la vicepresidenta, tratándola de chora y de una serie de descalificativos propios de una popular en una cancha de fútbol, en un espacio llamativamente auspiciado por la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, que recordamos va a ser candidato a gobernador por el actual espacio político que gobierna la provincia, que, oh sorpresa, es opositor al gobierno nacional, y habló durante 15 minutos respecto de estos choros y hay que meterlos presos. Cuando uno entra en ese discurso, lo que está haciendo Mariano y Pablo es legitimar el uso de la violencia. ¿Por qué? Porque la violencia ya se instaló discursivamente. Yo quiero reflexionar en algo con ustedes dos. Ustedes lo acaban de decir. Este señor en redes sociales vivía poniéndole me gusta a páginas neonazis y a páginas de violencia y páginas de armas. ¿No aprendimos de lo que pasa en Estados Unidos con personas que luego de hacer el elogio de las armas y de matanzas termina matando a personas en la calle? ¿Por qué Facebook, Twitter e Instagram no cierran estas páginas? ¿Pero qué es lo que están esperando? Yo me canso de mandar denuncias a Facebook de personas que idolatran a Videla, de personas que dicen
que Menéndez hay que condenarlo, pero porque se quedó corto y cosas por el estilo. ¿Saben qué me contesta Facebook? Muchas gracias, señor Pablo Hueve, pero queremos decirle que esa publicación no afecta nuestras pautas de convivencia. ¿Perdón? Entonces, ¿qué es lo que están esperando? Que si hubiera salido la bala, ustedes se ponen a pensar qué es lo que estaríamos hablando hoy en Argentina si la bala hubiese salido. Sería un desastre. ¿Saben de lo que estaríamos hablando? Que habría en Argentina manifestaciones en redes sociales diciendo hoy es un día de gloria, como en otra época se dijo viva el cáncer. El silencio de la Corte Suprema es muy llamativo. El silencio de Patricia Bullrich es más llamativo. Y más allá de que otras manifestaciones para mí no son creíbles, pero yo hubiera querido escuchar a Carrió, pero seguramente la declaración de Carrió va a ir en el sentido de que esto es un autoatentado o algo por el estilo. Esto es muy preocupante y muy penoso. Pablo, pensaba en esta descripción que vos realizabas y también en esta idea que han intentado sostener algunos, entre ellos la propia Patricia Bullrich, de que sería un acto individual. La necesidad de repensarnos en el escenario colectivo en el que se dieron estos hechos, ¿no? Porque pensábamos muchas veces no hablo de la pasión, porque la pasión es necesaria en la discusión política y nos ha acompañado en la Argentina siempre. Hablo de la irracionalidad, de la violencia, de la negación del otro que vos habías descrito. Que esto se da, lamentablemente se está dando en los ámbitos familiares, cuando nos vamos a tomar un café o cuando nos juntamos en ámbitos que antes socialmente no implicaban el repudiar o el rechazar a la persona que nos acompañaba o al que pensaba distinto. Hubo una construcción en los últimos años muy fuerte en ese sentido, discursiva, de la que hay responsabilidades políticas, sociales, mediáticas, muy importante las responsabilidades mediáticas, pero cuando todo ese escenario se da, solo falta que una persona tenga la conducta de esta que tomó el arma y le intentó disparar a la vicepresidenta para que todo implosione. Quizás no todos los que actúan de esa misma manera van a tomar un arma, pero alcanza con que una sola lo haga, lo que nos obliga a un replanteo muy fuerte de un quiebre social de lo que viene para la Argentina, ¿no? Lo que usted acaba de decir, Pablo, es algo que socialmente significa el disparador o el dique roto. Yo quiero tratar con mucha prudencia lo que voy a decir y solamente va a ser una frase. Durante décadas, la policía evitó informar a los medios sobre suicidios. ¿Por qué? Porque se entendía que muchas personas depresivas, cuando veían una información de ese tipo, sentían algo así como, pero claro, alguien se animó, por fin, yo también lo puedo hacer. Y que entonces empezaba una cadena de ese tipo de actitudes. En Estados Unidos basta que alguien tome un arma, empiece una matanza, para que luego comiencen los gestos de imitación. Esto socialmente tiene una explicación que son los gestos de imitación. ¿Por qué? Porque alguien se animó. Hay un libro que yo recomiendo, ustedes dos son eximios comunicadores y seguramente conocen a Pablo Stefanoni. Pablo Stefanoni es un excelente periodista y un analista social, normalmente especializado en Bolivia, está residiendo en España, pero él ha publicado un libro que analiza discursos, ojo con esto, de Bullrich, Milei, Bolsonaro, Trump, Vox, Zemmour en Francia y Le Pen, y sostiene en un libro que se llama La rebeldía se volvió de derechas, que probablemente, y acá yo hago la autocrítica como miembro de organizaciones defensoras de derechos humanos, probablemente somos quienes sostenemos ciertos discursos que nos hemos quedado a la defensiva. Por ejemplo, ayer, no quiero dar nombres, pero en la Universidad Nacional de Villa María, un empleado, es decir, que ustedes y nuestros televidentes le pagan el sueldo, un empleado de la universidad, indignado porque lo hacían hacer un curso sobre derechos humanos, derechos de género y la ley Micaela, y decía muy suelto de cuerpo, esto es culpa de estos kirchneristas que se creen los dueños de la verdad. Yo creía, Mariano y Pablo, que había debates que estaban terminados. No, Pablo y Mariano, no hay debates terminados. Todos los días tenemos que hacer un culto de la defensa de la vida, de la democracia y de los derechos humanos, porque la erradicación de la violencia no es un proceso que termina. Es un proceso que, al igual que las manifestaciones de la extrema derecha, solamente se agazapan y esperan el momento para volver a atacar. Lo estamos viendo en Chile con lo que va a pasar el próximo domingo, lo estamos viendo en Brasil con la negación de la legitimidad con la que va a ganar Lula, lo estamos viendo en Perú, lo estamos viendo en Estados Unidos con la extrema derecha republicana. En Argentina, quiero decirles que mi duda era cuándo iba a pasar. Lamento decirles que a mí no me tomó de sorpresa.
Pablo, como siempre, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. No, para nada. Y simplemente, si me permiten, Sí. ya que ustedes tienen la generosidad de que a un oscuro, mediocre y viejo profesor como yo, darle con tanta generosidad, tanto como Canal 13, este micrófono. Por favor, amigas y amigos televidentes, la violencia puede servir en legítima defensa, pero no podemos construir una sociedad sobre el odio y sobre la revancha. Podemos tener diferencias políticas, pero si ustedes avalan a quien pretende eliminar al que piensa distinto, ¿qué sociedad pretenden construir con los restos de quien piensa distinto? Si hay alguien que valora este tipo de cosas, quiero que sepan que no es el país en el que nací y no es el país en el que quiero morir. Gracias, Pablo. Un Gracias, abrazo. Pablo.